Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Desde la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían: este hombre llama a Elías. Y de inmediato, uno de ellos corrió y tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña, le daba de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estamos en Mateo, en el capítulo 27, desde el verso 45 al verso 56. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Dios de amor, Dios de amor, tú llenas este lugar, Dios de paz, tú llenas este Dios de milagros, manifiéstate en este lugar. Dios de gloria, manifiéstate en este lugar. Y tú eres santo, esa es tu ciudad. Y tú eres santo.
Desde la hora sexta descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían, este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre, y poniéndola en una caña le daba de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz, y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estamos en este precioso Evangelio de Mateo, y ya prácticamente estamos cerrando el libro, aunque nos va a llevar, creo, un par de meses todavía terminar cada uno de estos versículos. Hoy nos vamos a detener sobre el aspecto de la hora, un dato curioso y cronológico que incorpora y que adquiere una mayor historicidad en el relato de Mateo. También nos vamos a detener sobre las expresiones del Señor, Elí, Elí, lama sabactani, o sabactani. También vamos a estar considerando por un momento el nombre de Elías y por qué la confusión de aquellos que están cerca. Vamos a ver la actitud de los soldados. Ya hemos visto parte de esto en algún programa, pero hoy lo hacemos de nuevo como repaso. Y nos vamos a ir finalmente a la última voz del Señor sobre la cruz cerca de la hora novena para entregar su espíritu. Esto más o menos es el recorrido para que usted tenga una idea. En los versículos que hemos ido hasta el versículo 56 incorporan otros elementos más que cada uno de ellos amerita un tiempo y una explicación mucho más concreta. Por ejemplo, en el versículo 51, el velo se rasgó de arriba a abajo. Este es un detalle. La tierra tembló, otro detalle. Las rocas se partieron, otro detalle. Verso 52. Se abrieron los sepulcros y muchos de los hombres santos que habían muerto se levantaron, otro detalle. La aparición de estos luego de la resurrección, otro detalle. Verso 54. El centurión y los soldados tuvieron miedo, un gran detalle. Las expresiones y la confesión del centurión convirtiéndose al evangelio, otro detalle. Las mujeres que estuvieron rodeando estos momentos de la cruz, un gran detalle. Así que el recorrido de los últimos versículos para el libro de Mateo nos lleva a una historia apasionante. Y me interesa recorrerlo con usted, así que en nuestro próximo bloque comenzamos con el tema de la hora. Pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Soon and very soon, my King is coming, robed in righteousness and crowned with love.
my shame forgotten soon and very soon. I will be with the one I love, with unveiled face I'll see him. There my soul will be satisfied soon and very soon. Soon and very soon, see their procession, the angels and the elders round the throne. At his feet I'll lay my crowns, my worship, soon and very soon. I will be with the one I love, with unveiled face I'll see him. There my soul will be satisfied soon and very soon. Though I have not seen him, my heart knows him well. Jesus Christ, the Lamb, the Lord of heaven. I will be with the one I love, with unveiled face I'll see him. There my soul will be satisfied soon and very soon. Soon and very soon. Soon and very soon. Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí le oyeron, decían: este hombre llama a Elías. Estamos en Mateo capítulo 27, verso 45. Entramos en las 3 últimas horas de la cruz, que van desde este versículo 45 hasta el verso 50. Las 3 últimas horas de vida terrenal del Señor Jesús fueron dramáticas en un grado máximo. Mateo describe 4 cosas que sucedieron en este periodo. Hay una oscuridad sobrenatural, el clamor de desolación de Jesús, de soledad, más grande que haya existido jamás, en su grito Elí, Elí, lama sabactani. Las actitudes de los soldados y finalmente su muerte. La Escritura en Mateo describe que la oscuridad
se extendió sobre toda la tierra. Esta versión dice, desde la hora sexta descendió oscuridad, y sobre toda la tierra. Veamos ahora por un momento el detalle de la hora. La hora sexta se refiere al mediodía. Recordemos que el día judío comienza desde las 6 de la tarde con 12 horas de oscuridad hasta las 6 de la mañana. A la salida de la estrella de la mañana o del lucero, que da origen al nuevo día o al periodo de día de 12 horas, se comienzan a contar las horas. Y entonces la hora del día sexta, desde las 6 de la mañana, nos da exactamente el mediodía o las 12 de la mañana. Es esta hora, las 12 del mediodía, cuando el sol está en su punto más alto. Allí desciende oscuridad sobre toda la tierra. La expresión toda la tierra no debe entenderse como la tierra completa en toda su redondez ha sufrido oscuridad. Estaríamos hablando en este caso de un eclipse completo solar. Pero esto no es posible. A ver, ¿a qué se refiere Mateo con toda la tierra? Se refería probablemente a Judea o a Palestina, en último caso al Imperio Romano, pero no a toda la redondez del planeta Tierra. El eclipse de sol no sería una explicación natural aceptable, porque en el tiempo de la Pascua la celebración es con luna llena. Imposible de un eclipse a ese tiempo. La referencia, si hubiera existido un eclipse solar, la hubiera notado o hubiera quedado marcado en los anales de la historia secular. Sin embargo, no hay ninguna referencia como esta. El Imperio Romano hubiera notado, y con las vivencias que se están llevando en la ciudad de Jerusalén, hubiera sido muy factible que un historiador haya puesto en las páginas de la historia secular este evento, si hubiera sido de causa natural. Pero sin embargo no ocurrió así. Otros intentos de una explicación natural caen por su propio peso. Fue un evento concreto. Oscuridad, dice Mateo, sobre toda la tierra. El sol se ocultó de ellos. Muy probablemente una nube de oscuridad muy densa afectó toda la zona y la región, y especialmente a Jerusalén. Recordemos que hay una perspectiva del escritor desde su propio lugar. Mateo, desde una colina, miraba de lejos junto con los otros discípulos, mientras los únicos que se acercaron a la cruz fueron Juan, el discípulo con las mujeres. Los demás, Pedro, Jacobo, los otros estaban mirando desde lejos. Así que desde esa visión, Mateo, junto con los otros discípulos, describió el momento. Desde la hora sexta descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. La expresión descendió oscuridad denota la aparición o habla implícitamente de la aparición de una nube que dejó en oscuras la región por un momento que duró 3 horas, hasta la hora novena. Fue un evento concreto, objetivo, y a la vez simbólico también de la hora solemne, cuando las fuerzas de las tinieblas espirituales estaban reinando aparentemente sin límite. Mateo dice con precisión que la oscuridad se extendió desde la sexta hora hasta la novena hora. Y esta es una fuerte referencia de Mateo a la hora del día, lo cual nos da aún mayor garantía de la historicidad de este evento. Los otros evangelios no describen con exactitud este pasaje, pero lo vamos a considerar en el próximo bloque. Nuestra pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos
y usted. Yo no sé lo que vendrá, solo sé que estás conmigo para siempre. Nada me separará de tu amor que me acompaña eternamente. En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú. Yo no sé lo que vendrá, solo sé que estás conmigo para siempre. Nada me separará de tu amor que me acompaña eternamente. En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú. En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú, y solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú. Eres tú, eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, mi única pasión eres tú. Todo lo que necesito está en ti. Todas mis fuentes, todo lo que quiero, todo está en ti, todo está en ti, todo viene de ti, todo vuelve hacia ti, Señor Jesús. Desde la hora sexta descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos en Mateo capítulo 27, verso 45 al verso 54 fue nuestra lectura y estamos considerando verso por verso. Hora sexta, dijimos, es el mediodía, contamos desde la salida de la primera estrella, la estrella de la mañana. El avistamiento lo hacía el sumo sacerdote sobre el pináculo del templo.
miraba hacia el oriente, y al salir en el oriente, la estrella de la mañana daba comienzo al día y también a los oficios, a los sacrificios dentro del templo. Allí comienza para el judío los primeros minutos de este día de 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hora sexta, estamos en el mediodía. Descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es la misma descripción que hace Marcos en el capítulo 15, versículo 33 al verso 41, y Lucas en el capítulo 23, verso 44 al verso 49. Juan tiene una referencia en el capítulo 19, pero no hace alusión a la hora, no da, al menos con precisión, como lo hace Marcos y Lucas, quienes dicen: hubo desde la hora sexta hasta la hora novena oscuridad sobre toda la tierra. Dijimos que no puede ser una manifestación sobrenatural como la de un eclipse solar, porque la Pascua, o en el tiempo de la Pascua, es una celebración con luna llena. De manera que un evento como este de un eclipse no es posible. Nos detenemos un poquito más acerca de oscuridad para Mateo. Dijimos que Mateo emplea la palabra descendió, oscuridad. La perspectiva del escritor desde un monte cercano a la cruz nos hace suponer que para él toda la tierra representa su visión, la visión posible de un hombre y la extensión hasta donde le da a la vista. Esto puede ser nubes espesas y oscuras que hicieron oscurecer el sol. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Eran parte de la profecía bíblica para este evento también. La luna se convertirá en sangre. De manera que es muy posible que esta sea una visión de cómo vemos a través de las nubes el sol oscurecerse o incluso la misma luna. Jesús fue crucificado comenzando alrededor de las 9 de la mañana. Esto según Marcos en el capítulo 15, versículo 25. Sus palabras a los que le acompañaban, al ladrón y a Juan, fueron dichas evidentemente durante el periodo de 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Mateo 27:45 es lo que hemos leído. Son el recorrido de estas 3 últimas horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Allí es donde hay tinieblas sobre toda la tierra. Nos preguntamos qué causó esta oscuridad. Era evidente que no fue un eclipse solar, porque estos no duran más que unos minutos, y este duró 3 horas. Más aún, la Pascua ocurrió durante la luna llena, cuando la luna estaba más alejada del sol. Por lo tanto, la oscuridad probablemente fue causada sobrenaturalmente. Mateo dice que cubrió toda la tierra. Evidentemente se refiere a la zona que incluye Palestina e incluso más allá. Es sorprendente que Diógenes, un escritor egipcio contemporáneo, notó esa oscuridad única con estas palabras: «Oh, la deidad misma sufre en este momento, o simpatiza con el que sufre». El cristiano apologético Tertuliano escribió en el segundo siglo desafiando a sus adversarios no cristianos con estas palabras: «En el momento de la muerte de Cristo, la luz se apartó del sol y la tierra se oscureció al mediodía. Dicha maravilla está relatada en sus propios anales y está registrada en sus archivos hasta el día de hoy». Orígenes, uno de los primeros líderes de la Iglesia, también alude a una afirmación del historiador griego Flegón, que supuestamente mencionó esta oscuridad y el temblor que la acompañó. ¿Qué significa esto? La oscuridad a menudo también es un símbolo en el Antiguo Testamento del juicio de Dios. Considere, por ejemplo, este pasaje de Amós, capítulo 8, versículo 9 y versículo 10.
Amós. Si puede, me acompaña usted en la lectura. Amós capítulo 8, versículo 9 y versículo 10. Acontecerá en aquel día, dice Yahweh el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como el llanto del unigénito y su postrimería como el día amargo. Amós está relatando este momento. Significó el juicio del Padre sobre Jesús. El hecho que esta oscuridad ocurre inmediatamente antes de las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Elí, Elí, lama sabactani. Confirma esto como la razón para esta oscuridad. En un sentido real, la oscuridad fue patente. El infierno descendió sobre él en ese momento. Durante ese momento, y como consideramos en otra oportunidad, también él cargaba todos nuestros pecados. Jesús se identificaba con nuestros pecados. Esto dice Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Él se identificó con nuestros pecados. Dios el Padre rompió su perfecta comunión con el Hijo. Derramó sobre él la copa de su infinita ira. El Hijo experimentaba el inexplicable horror de ser totalmente abandonado por Dios. Mateo lo describe con estas palabras: descendió tinieblas sobre toda la tierra. Dios estaba alejándose de su Hijo, quien se había identificado con tu pecado y con mi pecado. Nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Eres tú mi gran amor, la razón de mi existir. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Te necesito en mis crepúsculos, mis noches y mañanas. Te necesito en mis sonrisas, mis suspiros y mis lágrimas. Te necesito en cada página de esta historia de amor, alimentada por las huellas que dejaste en mi interior. Eres ese agua dulce que puede saciar toda mi sed. Mi universo eres tú, yo buscaré tu luz. Hay un gemido de amor en mi interior que clama por tu fuego y tu calor. Yo necesito el universo de tu amor.
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poco antes de las 3 de la tarde, o sea, ya la hora novena, contando desde el amanecer, Jesús emitió un clamor de desolación que llega a nosotros con un tremendo impacto. Solo Marcos y Mateo registran esta cuarta palabra de Jesús que pronuncia sobre la cruz. Fue pronunciado en arameo, el lenguaje usado comúnmente por los judíos, pero fue traducido al griego por ambos evangelistas, por Mateo y por Marcos. Están citando otra vez el Salmo mesiánico, el Salmo 22, aquel que habría aprendido desde la niñez. Jesús repasaba en su mente este salmo, seguramente durante toda su agonía, y de vez en cuando las frases se articulaban en sus labios. El salmo describe a uno de los que sufren soledad, pero que mantienen su fe en Dios. El salmo va a terminar con una nota de victoria. Describe con alta precisión lo que Jesús experimentó en el rechazo, en el juicio, en la crucifixión y también en la resurrección. Es un modelo y un ejemplo para todos los creyentes que sufren soledad y también aflicción. Pero es el pasaje que el Señor está tomando para este tiempo, para esta instancia de la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. También es el verso textual de este salmo. Leamos por un momento el Salmo 22. Es el salmo más mesiánico de todos y comienza con este versículo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El versículo primero: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En nuestro último bloque, luego de esta pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno.
Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Desde la hora sexta descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí le oyeron, decían, este llama a Elías. ¿Por qué hubo este malentendido o esta aparente confusión? Veamos por un momento el nombre Elías. Elías en la Biblia es un nombre compuesto. Se forma desde el hebreo con dos palabras que tienen una contracción. Elías es un nombre masculino. Elí, Yah, donde él es la abreviatura de Elohim, que significa Dios. Y Yah es la abreviatura de Yahweh o Yahvé, que es el nombre de Dios. De manera que Elías es un nombre que significa Dios Yahvé. Elías es un nombre del primer profeta de Israel, llamado en griego como Eleías y en latín Elías. Significa aquel que es su Dios, o se traduce como aquel que su Dios es Yahvé. Cuando Jesús está exclamando en su cuarta exclamación en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, lo que está diciendo es, el Dios mío llamado Yahweh. Dios mío, Yahweh. Dios mío, Yahweh. ¿Por qué me has desamparado? Allí la confusión de los presentes, que pensaban que llamaban a Elías. Dejamos aquí nuestros originales bíblicos. Recuerden que estamos en Mateo, capítulo 27, versículo 45 al versículo 54. Mi nombre es Rubén Herrera. Bendiciones y muchas gracias por su compañía.
adornaste el cielo azul. Fue por mí que colgaste las estrellas, que formaste el mundo así. Fue por mí que la lluvia programaste para vida poder darme. Fue por mí que estaciones inventaste para el día así alegrarme. Fue por mí que la cruz en tus espaldas se pintó de carmesí. Fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Fue por mí que viniste aquí a la tierra y alumbraste con tu luz. Fue por mí que tu vida derramaste y el rescate así pagaste. Fue por mí que en el monte del Calvario te entregaste hasta morir. Fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión. Y seré perfume en medio del dolor. Y seré tu melodía, tu canción. Seré tu voz y tu canción de amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.